La tormenta afuera parecía reflejar el silencio sombrío de la mansión, donde cada habitación guardaba más dolor que historia. «¿Por qué vives solo en una casa tan grande?», preguntó la pequeña voz que atravesó años de soledad con una inocencia desarmante. A partir de ese día, dibujos comenzaron a deslizarse por debajo de la puerta, cada uno más difícil de ignorar que el anterior. Y cuando sostuvo entre las manos el pastel torcido que decía «Para el Señor que merece sonreír», entendió que quizá, solo quizá, aún era posible empezar de nuevo. Si esta historia te interesó, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. La lluvia golpeaba las ventanas de la mansión como si quisiera entrar a la fuerza, pero adentro el silencio era todavía más pesado que la tormenta. Mauricio Garza estaba sentado en su silla de ruedas, mirando a través del vidrio empañado el jardín que desde hacía años nadie cuidaba bien. A sus 42 años tenía todo lo que muchos soñaban: una constructora que levantaba edificios por toda la Ciudad de México, cuentas bancarias que jamás se secarían, una mansión de 3 pisos en las lomas de Chapultepec. Pero nada de eso importaba cuando se vive como un fantasma dentro de la propia casa. Hacía 3 años desde el accidente, 3 años desde que todo se derrumbó aquella noche de marzo, cuando Mauricio manejaba a toda prisa por el periférico, ansioso por llegar a casa y sorprender a Camila con una cena especial. Era su cumpleaños, 39 años, y ella le había prometido una sorpresa. Él quería llegar primero, preparar todo, ver su sonrisa cuando entrara por la puerta. Pero la lluvia era muy fuerte. El coche de adelante frenó de repente, y en un segundo, todo se convirtió en un borrón de luces, metal retorcido y oscuridad. Cuando despertó en el hospital, 3 días después, Camila ya no estaba en este mundo, y sus piernas, que antes lo llevaban corriendo por las obras, ya no respondían. Desde entonces, Mauricio transformó esa fecha en un día maldito. Nada de fiesta, nada de pastel, nada de feliz cumpleaños. Ni siquiera la palabra cumpleaños podía pronunciarse dentro de esa casa. Los empleados lo sabían. El 23 de marzo. El patrón se encerraba en el despacho del segundo piso y no quería ser molestado por nada ni por nadie. Era el día en que el empresario exitoso se disolvía por completo, quedando solo un hombre destruido por la culpa. Quien manejaba todo allí, en la práctica, era Verónica, la hermana mayor de Mauricio. Elegante, siempre vestida con traje sastre y zapatos de diseñador, tenía 47 años y la personalidad afilada de quien nació para mandar. Después del accidente, Verónica asumió la administración de la casa y empezó a tener cada vez más influencia en los negocios de la constructora. Decía que estaba protegiendo a su hermano, que él no tenía las condiciones emocionales para tomar ciertas decisiones, y Mauricio, hundido en su propio dolor, dejaba que ella decidiera todo: a quién se contrataba, a quién se despedía, quién podía o no acercarse a él. Pero ahora, en esa tarde lluviosa de octubre, algo estaba a punto de cambiar. Sonó el timbre, y doña Lucía, la cocinera que trabajaba allí desde hacía 15 años, fue a abrir. Desde el despacho, Mauricio escuchó voces desconocidas en el vestíbulo. Una voz femenina, firme pero educada, y otra voz más aguda, infantil, que hacía preguntas sobre todo. Frunció el ceño. Verónica había mencionado que estaba contratando una nueva ama de llaves, pero no había dado muchos detalles. Elena Fernández entró en esa mansión cargando 2 maletas viejas, una mochila infantil color rosa y un peso enorme en el pecho. A sus 34 años ya había vivido lo suficiente para saber que la vida no pide permiso antes de ponerte el mundo de cabeza. Había sido enfermera durante 10 años, trabajando en salas de urgencias y unidades de terapia intensiva, hasta que su exmarido, en medio de un divorcio amargo, levantó una denuncia falsa alegando que ella había cometido un error grave durante una guardia. Y acusación era mentira, pero el proceso seguía en los juzgados y mientras tanto su cédula profesional estaba suspendida. Sin poder trabajar en el área de la salud, con una hija de 7 años que criar sola, Elena aceptó el puesto de ama de llaves
como quien acepta un salvavidas en medio de un naufragio. La niña a su lado, Isabel, tenía unos ojos grandes y curiosos que no paraban de observar cada detalle de esa casa inmensa. El candelabro de cristal en el techo, la escalera de mármol que subía en espiral, los cuadros en las paredes, todo era nuevo y fascinante. Isabel se agarraba fuerte de la mano de su mamá, pero su rostro no demostraba miedo, solo una curiosidad feroz, típica de quien todavía no aprende a tenerle recelo al mundo. Verónica bajó las escaleras con pasos calculados, evaluando a las dos recién llegadas con una mirada que parecía atravesarlas. Saludó a Elena con una frialdad educada e ignoró por completo a la niña. Explicó las reglas de la casa en un tono de quien dicta órdenes militares. Puntualidad, discreción absoluta, ninguna visita sin autorización previa y, sobre todo, respeto a la privacidad del patrón. A Mauricio no le gustaba que lo molestaran, no toleraba el ruido innecesario y definitivamente no quería niños corriendo por los pasillos. Elena se tragó la incomodidad y asintió. Necesitaba ese trabajo. Verónica las condujo a un pequeño departamento en la parte trasera de la propiedad, una construcción anexa que había sido remodelada para alojar a los empleados. Tenía un cuarto, una sala minúscula y un baño. Era sencillo, pero limpio, y Elena sintió un alivio momentáneo. Al menos tendrían un techo, al menos estarían seguras. En cuanto Verónica se fue, Isabel corrió a la ventana y se quedó observando el jardín. Había una fuente apagada, cubierta de hojas secas, y al fondo, un área con césped que alguna vez fue bonita pero que ahora parecía abandonada. La niña se volteó hacia su madre con ese entusiasmo que solo los niños logran mantener incluso en los días más difíciles. Dijo que aquello parecía un castillo de verdad y que tal vez había un príncipe en algún lugar de esa casa enorme. Elena sonrió sin fuerzas. Príncipes, ella lo sabía bien, no existían en la vida real. Pero no quiso arruinar la fantasía de su hija. Acomodó la poca ropa que tenían, preparó un almuerzo sencillo con lo que había comprado en el camino y, cuando cayó la noche, acostó a Isabel. La niña se durmió rápido, cansada del viaje en microbús que habían hecho desde Neza hasta esa colonia de lujo. Elena, acostada junto a su hija, se quedó mirando el techo, pensando en todo lo que la había llevado hasta allí. El matrimonio que empezó con promesas y terminó en gritos y acusaciones, la denuncia cobarde que destruyó su carrera, la lucha diaria por poner comida en la mesa, pagar la renta de un cuartito apretado, esconderle a Isabel lo difícil que estaba todo. Ahora en esa mansión silenciosa tenía una oportunidad de empezar de nuevo, pero algo en ese lugar la inquietaba, como si las paredes guardaran secretos que ella aún no conocía. Al día siguiente, Elena comenzó su trabajo. Verónica le asignó las tareas: supervisar la limpieza, organizar las comidas, encargarse del mantenimiento de la casa y, principalmente, garantizar que todo funcionara sin molestar a Mauricio. Él pasaba la mayor parte del tiempo encerrado en el despacho, respondiendo correos, participando en reuniones por videoconferencia, controlando su imperio de la construcción a distancia. Rara vez salía de esa habitación, y cuando lo hacía, era siempre con una expresión cerrada, como si cargara el peso del mundo sobre los hombros. Elena lo vio por primera vez en el pasillo del segundo piso, 3 días después de haber llegado. Estaba en su silla de ruedas, con una camisa de vestir azul marino y pantalones oscuros, el cabello castaño un poco desordenado, la barba sin rasurar. Sus ojos, cafés y profundos, se cruzaron con los de ella por un segundo antes de que él desviara la mirada y siguiera adelante, empujando la silla con movimientos firmes y controlados. Elena notó que no necesitaba ayuda para moverse, era completamente independiente, pero había algo roto en ese hombre que iba mucho más allá de la limitación física. Fue doña Lucía, la cocinera, quien poco a poco le fue contando la historia. Entre la preparación del almuerzo y la organización de la despensa, hablaba en voz baja como quien comparte secretos prohibidos. Le contó sobre Camila,
la esposa a la que Mauricio había amado como pocas personas son capaces de amar. Le contó sobre el accidente, sobre los meses de recuperación, sobre cómo él cambió por completo después de esa noche. Antes era un hombre alegre, bromista, que trataba a los empleados como si fueran de la familia. Después se convirtió en una sombra de sí mismo, encerrado en su propio mundo de culpa y amargura. Elena escuchaba todo en silencio, empezando a entender que esa mansión no era solo una casa grande y silenciosa. Era un mausoleo, donde un hombre vivo se había enterrado junto con la persona que amaba. Y Verónica, según susurraba doña Lucía, parecía aprovecharse de la fragilidad de su hermano para tomar el control de todo, alejando a cualquiera que intentara acercarse a él de verdad. Mientras tanto, Isabel exploraba los rincones permitidos de la propiedad con la curiosidad natural de una niña. Un día, persiguiendo una mariposa amarilla que se había posado cerca de la ventana, abrió una puerta que pensó que daba al jardín y terminó entrando directamente al despacho de Mauricio. El hombre estaba sentado frente a la computadora, revisando los planos de un nuevo desarrollo inmobiliario, cuando escuchó el ruido de la puerta al abrirse. Se giró bruscamente, listo para regañar a quien se atreviera a invadir su espacio, pero solo encontró a una niña pequeña, con trenzas y tenis de colores, parada en la entrada con los ojos muy abiertos. Isabel lo miró a él, a la silla de ruedas, a los estantes llenos de trofeos y reconocimientos empolvados, y sin entender exactamente lo que pasaba, hizo la pregunta más simple y devastadora del mundo. ¿Por qué vives solito en esta casa tan grandota? Su voz era pura curiosidad, sin lástima, sin juicio, solo la lógica cristalina de quien todavía no ha aprendido a mentir. Mauricio se quedó paralizado. Nadie le había hablado de esa manera en años. Nadie le preguntaba las cosas que realmente importaban. Todos a su alrededor andaban con pies de plomo, lo trataban como si fuera de cristal, evitaban los temas que pudieran incomodarlo. Pero esa niña simplemente preguntó, sin rodeos, la verdad que él evitaba enfrentar. Antes de que pudiera responder o echar a la niña, Elena apareció corriendo, desesperada, jalando a Isabel del brazo y pidiendo 1000 disculpas. Dijo que no volvería a pasar, que mantendría a su hija lejos de allí, que entendería si él quería despedirla en ese mismo momento. Su voz temblaba, y Mauricio se dio cuenta de que no era solo miedo a perder el trabajo, era el miedo de ver una vez más cómo todo se derrumbaba, de no poder proteger a su hija, de volver a fallar. Abrió la boca para decir que sí, que las quería fuera de allí, pero las palabras no salieron. Algo en la expresión desesperada de esa mujer le recordó a Camila, a cómo ella solía defenderlo cuando alguien dudaba de sus capacidades. Volvió a mirar a la niña, que ahora parecía asustada, aferrada a su madre, y sintió una punzada de algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Tal vez fue empatía, tal vez solo cansancio de ser siempre el hombre amargado que alejaba a todos. Con la voz ronca, dijo que podían quedarse, pero impuso una condición. La niña no podía volver a entrar a ese despacho. Era su espacio, su fortaleza, el único lugar donde todavía conseguía fingir que tenía algún control sobre su propia vida. Elena aceptó de inmediato, le agradeció con los ojos llorosos y salió de allí jalando a Isabel de la mano. Cuando la puerta se cerró, Mauricio se quedó solo de nuevo, pero algo había cambiado. En el suelo, cerca de la entrada, había un papel arrugado que debió habérsele caído del bolsillo a la niña. Empujó la silla hasta allí, recogió el papel y lo desdobló. Era un dibujo infantil hecho con lápices de colores, un hombre en una silla de ruedas, pero con alas de colores saliéndole de la espalda, como si pudiera volar. Debajo, con letras chuecas, estaba escrito, «El señor de la silla mágica». Mauricio se quedó mirando ese dibujo por largos minutos. No pudo tirarlo. Lo guardó en el cajón del escritorio, junto con otros papeles importantes, y volvió al trabajo tratando de ignorar el nudo en el pecho que esa simple imagen le había provocado. En los días siguientes, la rutina de la mansión continuó. Elena cumplía sus tareas con eficiencia y discreción,
siempre atenta a no molestar a Mauricio. Isabel, obediente a las instrucciones de su madre, no volvió al despacho, pero encontró otra forma de comunicarse. Empezó a deslizar dibujos por debajo de la puerta, siempre que sabía que el hombre estaba adentro. Dibujos de castillos llenos de ventanas abiertas, de personas sonriendo, de pasteles con muchas velas. Para ella, ese señor triste necesitaba colores, alegría, algo que iluminara ese lugar sombrío. Mauricio fingía no darse cuenta, pero guardaba cada uno de los dibujos. Cuando se quedaba solo, tarde en la noche, cuando toda la casa dormía y el silencio se volvía insoportable, abría el cajón y miraba esos papeles arrugados, tratando de entender por qué una niña que apenas lo conocía se preocupaba más por él que la mayoría de las personas a su alrededor. Fue en una de esas noches que Isabel despertó con fiebre alta. Elena, desesperada, se dio cuenta de que no tenía medicina en casa, no había una farmacia cerca a esa hora, y el dinero que tenía estaba contado para que le durara hasta fin de mes. Intentó bajarle la fiebre con compresas de agua fría, pero la niña ardía, lloraba bajito, decía que le dolía mucho la cabeza. Elena, sentada al borde de la cama, sostenía la mano de su hija y rezaba en voz baja, sintiendo esa impotencia terrible de quien no puede proteger a quien más ama. El llanto atravesó la noche silenciosa y llegó hasta la mansión principal. Mauricio, que sufría de insomnio desde el accidente, estaba despierto en su cuarto de la planta baja cuando escuchó el sonido ahogado que venía del anexo. Reconoció la voz de la niña, reconoció la desesperación. Por un momento pensó en ignorarlo, en convencerse de que no era su problema. Pero los dibujos guardados en el cajón pesaron en su conciencia, y antes de poder arrepentirse, empujó la silla de ruedas por el pasillo, cruzó el jardín por la rampa que había mandado construir y tocó la puerta del anexo. Elena abrió la puerta con los ojos hinchados de tanto llorar y se quedó paralizada al ver a Mauricio allí, en plena madrugada. Él no esperó explicaciones. Preguntó qué tenía la niña, tomó el teléfono y llamó a una farmacia 24 horas que conocía. Pidió medicinas, un termómetro, suero de rehidratación, todo con entrega urgente. Dijo que pagaría lo que fuera necesario. Después, miró a Elena y le ordenó con un tono que no admitía réplica que llevara a la niña a la sala principal de la mansión, donde había un sofá cómodo y la temperatura estaba mejor controlada. Elena obedeció, cargando a Isabel en brazos, y poco a poco esa sala inmensa y vacía se transformó en un pequeño puesto de primeros auxilios improvisado. Mauricio se quedó allí, observando de lejos, dando instrucciones, asegurándose de que todo se hiciera correctamente. Cuando la fiebre empezó a ceder, ya casi amanecía, e Isabel, medio dormida, pidió en 1900 voz baja que alguien le contara un cuento. Elena estaba exhausta, pero antes de que pudiera inventar algo, fue Mauricio quien empezó a hablar. Con voz vacilante al principio, pero ganando confianza poco a poco, contó la historia de una princesa que vivía sola en un castillo enorme y vacío, sin darse cuenta de que afuera había un jardín lleno de flores que solo esperaban a que alguien las cuidara para volver a florecer. Un día, una pequeña mariposa dorada entró por la ventana y le mostró a la princesa que, incluso cuando todo parece muerto, la vida siempre encuentra una manera de regresar. Cuando terminó el cuento, Isabel ya dormía tranquila, con la fiebre controlada, el rostro sereno. Elena, sentada en el suelo junto al sofá, miró a Mauricio con una gratitud que iba más allá de las palabras. Él desvió la mirada, incómodo con esa emoción cruda, y murmuró que era lo que cualquier persona haría. Pero los dos sabían que no era verdad. En esa mansión, los gestos de amabilidad eran tan raros como los diamantes. El amanecer llegó lentamente, y con él vino algo que ninguno de los dos esperaba. Una extraña sensación de que, tal vez a pesar de todo, todavía había espacio para empezar de nuevo. Mauricio regresó a su cuarto sin decir nada más, pero por primera vez en 3 años no se sintió completamente solo, y Elena, mirando a su hija que dormía en paz, se permitió creer que tal vez,
solo tal vez, esa casa tenía algo más que silencios y sombras. Tal vez había, escondido debajo de todo ese dolor, un hombre que solo necesitaba recordar que todavía estaba vivo. Los días que siguieron a esa madrugada de cuidados trajeron un cambio sutil pero perceptible en el aire de la mansión. Mauricio no se convirtió de repente en un hombre diferente. Seguía siendo cerrado, controlado, evitando el contacto innecesario. Pero algo se había movido dentro de él, como una puerta vieja que finalmente cede después de años atorada. Elena notaba pequeños gestos. Él le preguntaba al cruzarse con ella en los pasillos si la niña estaba mejor. No la miraba directamente a los ojos cuando hacía la pregunta, pero preguntaba. Y eso ya era más de lo que había hecho por cualquier otra persona en esa casa en mucho tiempo. Isabel, recuperada de la fiebre, había vuelto a su rutina de curiosidad incansable. Respetaba la regla de no entrar al despacho, pero continuaba con los dibujos deslizados por debajo de la puerta. Ahora, además de los castillos y las alas, dibujaba otras cosas. Una mujer con delantal tomando de la mano a una niña, un hombre en silla de ruedas con una pequeña sonrisa en el rostro, estrellas de colores alrededor de todos. Eran dibujos simples, pero cargados de una esperanza que ni la propia niña comprendía por completo. Elena, por su parte, se sumergía en las tareas de la casa tratando de demostrar su valor. Reorganizó la despensa, arregló pequeños problemas que habían sido ignorados durante mucho tiempo, trajo una eficiencia silenciosa que no molestaba, pero que marcaba la diferencia. Doña Lucía, la cocinera, empezó a apreciar esa nueva presencia. A diferencia de otras empleadas que habían pasado por allí, Elena no chismeaba, no se quejaba, no intentaba sacar provecho de la situación. Simplemente trabajaba y cuidaba de su hija con una dedicación que conmovía. Pero si la presencia de Elena e Isabel estaba calentando poco a poco los rincones helados de esa mansión, había alguien que observaba todo con creciente irritación. Verónica iba y venía, siempre con su elegancia calculada y sus ojos atentos a cada detalle. Notó las preguntas de su hermano sobre la salud de la niña. Notó los dibujos que desaparecían de debajo de la puerta del despacho. Notó la forma en que Elena comenzaba a moverse por la casa con una confianza que antes no tenía. Una tarde de noviembre, cuando el calor de la Ciudad de México apretaba y las cigarras cantaban fuerte en el jardín, Verónica convocó a Elena para una conversación en el jardín trasero, lejos de los oídos curiosos de los otros empleados. Empezó con elogios vacíos sobre la eficiencia de su trabajo, sobre cómo la casa estaba más organizada. Pero pronto el tono cambió. Con una voz suave que escondía veneno, Verónica comenzó a hacer preguntas sobre el pasado de Elena. Le preguntó sobre su exmarido, sobre la denuncia que había suspendido su cédula de enfermera, sobre las verdaderas razones por las que necesitaba tanto ese empleo. Elena sintió que se le helaba la sangre. Respondió con la verdad, porque no tenía nada que ocultar. Sí, su exmarido había levantado una denuncia falsa durante el divorcio. Sí, estaba luchando en los tribunales para demostrar su inocencia. Sí, necesitaba ese trabajo desesperadamente porque tenía una hija pequeña que criar sola. Habló sin bajar la cabeza, manteniendo la dignidad incluso cuando cada palabra parecía exponer sus heridas. Verónica escuchó todo con una sonrisa fría. Entonces sacó un sobre del bolsillo de la costosa bolsa que llevaba y lo puso sobre la mesa de hierro del jardín. Dentro había un cheque por una cantidad generosa. Dijo que era un gesto de buena voluntad, una ayuda para que Elena resolviera sus problemas y comenzara una nueva vida en otro lugar lejos de allí. Afirmó con palabras cuidadosamente elegidas que a veces lo mejor era reconocer cuando un ambiente no es adecuado, cuando nuestra presencia puede causar más problemas que soluciones. Elena miró el cheque, luego a Verónica, y entendió perfectamente lo que estaba pasando. No era bondad, era un soborno, no era ayuda, era un intento de alejarla de Mauricio antes de que se formara cualquier tipo de vínculo real.
Con la voz firme y las manos temblando de rabia contenida, Elena empujó el sobre de vuelta y dijo que no estaba allí por interés, que no estaba tratando de aprovecharse de nadie, que solo estaba intentando sobrevivir y darle un futuro decente a su hija. Si Verónica quería despedirla, que lo hiciera, pero que no intentara comprar su dignidad. Verónica, no acostumbrada a que la contradijeran, sintió la humillación arderle en la garganta. Guardó el sobre con movimientos bruscos y antes de irse dejó claro que la estaría vigilando, que no toleraría ningún tipo de acercamiento inadecuado entre Elena y su hermano, que el puesto de ama de llaves tenía límites muy bien definidos. El tono era de amenaza velada, pero Elena no bajó la cabeza. Solo aceptó mantener una postura profesional, porque esa ya era su intención desde el principio. Cuando Verónica se alejó, Elena se quedó sola en el jardín abandonado, sintiendo las piernas débiles y el corazón desbocado. Acababa de hacerse de una enemiga poderosa, pero no podía arrepentirse. Había algo profundamente injusto en toda esa situación, algo que le recordaba las acusaciones falsas de su exmarido, la forma en que las personas con poder usaban ese poder para controlar y manipular a quienes estaban en una posición más frágil. Mientras tanto, dentro de la mansión, Mauricio comenzaba a hacer algo que no hacía desde hacía mucho tiempo: revolver el pasado. Después de esa noche en que cuidó de Isabel enferma, después de contar esa historia sobre la princesa solitaria, algo dentro de él había despertado. Una curiosidad incómoda, una inquietud que no lo dejaba en paz. Empezó a abrir cajones que llevaban años cerrados, a buscar cosas que había guardado cuando pensó que sería más fácil olvidar que recordar. Fue así como encontró un baúl viejo en el ático, cubierto de polvo y telarañas. Dentro había álbumes de fotos de cuando todavía estaba con Camila, cartas de amor que ella solía escribirle, notas tontas pegadas en el refrigerador, boletos de cine, servilletas de restaurantes, todas esas pequeñas cosas que construyen una vida de a dos. Mauricio pasó horas allí, sentado en el suelo polvoriento del ático, hojeando las páginas de esos álbumes y dejando que las lágrimas cayeran sin intentar contenerlas. Había fotos de él de pie, corriendo en la playa, bailando con Camila en una fiesta, abrazado a sus padres, a quienes no veía desde hacía tanto tiempo. Había también una foto específica que lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Los dos en una consulta médica, Camila con las manos sobre su vientre a un plano, sonriendo con esa esperanza radiante de quien acababa de descubrir que iba a ser mamá. Pero el embarazo no había prosperado, y ese sueño había muerto antes incluso de hacerse real. Después de eso, Camila entró en depresión, y Mauricio le prometió que lo intentarían de nuevo, que construirían la familia que ella tanto deseaba. La vida, sin embargo, no les había dado tiempo. Fue en ese estado de ánimo alterado que Elena lo encontró. Había subido al ático buscando unas cajas que Verónica le había pedido y se topó con Mauricio allí, rodeado de recuerdos, con el rostro marcado por lágrimas que ya ni siquiera intentaba ocultar. Por un momento, pensó en retroceder, en dejarlo solo con su dolor. Pero algo en su expresión, algo que iba más allá de la tristeza y rozaba la desesperación, hizo que se acercara. Se sentó en el suelo a su lado, sin decir nada, simplemente quedándose allí. Mauricio al principio se tensó, pero poco a poco se fue permitiendo relajarse. Empezó a hablar, con palabras entrecortadas y confusas, sobre Camila, sobre el accidente, sobre la culpa que cargaba. Dijo que a veces estaba seguro de que todo había sido su culpa, que si hubiera salido más temprano de casa, si hubiera elegido otra ruta, si no se hubiera distraído pensando en la sorpresa, nada de eso habría pasado. Elena escuchó todo sin interrumpir. Cuando terminó, exhausto de tanto hablar, ella le tomó la mano con firmeza y le dijo algo que nadie le había dicho antes. Le dijo que los accidentes son accidentes precisamente porque escapan a nuestro control, que cargar con la culpa por el azar es como intentar sostener agua con las manos, que Camila no querría verlo atrapado en ese dolor eterno. Le dijo también que, como exenfermera,
había visto a muchas personas culparse por cosas que no podían haber evitado, y que el verdadero homenaje a los que se han ido no es enterrarse junto a ellos, sino seguir viviendo de la mejor manera posible. Las palabras de Elena eran simples, pero cargaban una verdad que Mauricio ya no podía negar. Por primera vez en 3 años, se permitió considerar la posibilidad de que tal vez, solo tal vez, merecía un poco de paz. Se quedaron allí, sentados en el suelo polvoriento del ático, durante horas, conversando sobre pérdidas, sobre nuevos comienzos, sobre cómo la vida a veces te rompe en 1000 pedazos y luego exige que te reconstruyas sin un manual de instrucciones. Fue Elena quien finalmente preguntó por las cartas que veía apiladas en un rincón. Mauricio le explicó que era correspondencia de su familia, de sus padres, de tíos y primos, todas llegadas a lo largo de los años y todas ignoradas. Verónica siempre le decía que solo eran peticiones de dinero, gente queriendo aprovecharse de su situación, y Mauricio, hundido en su depresión, nunca tuvo el valor de comprobarlo. Elena, con delicadeza, le sugirió que tal vez valdría la pena leerlas, descubrir por sí mismo lo que esas personas tenían que decir. Mauricio se resistió al principio, pero la semilla de la duda ya había sido plantada. En los días siguientes, cuando se quedaba solo en el despacho, comenzó a abrir las cartas, una por una. Y lo que encontró lo sacudió profundamente. No eran peticiones de dinero, eran mensajes de amor, de preocupación, de nostalgia. Sus padres le escribían diciendo que respetaban su duelo, pero que les gustaría verlo, saber cómo estaba, simplemente estar presentes. Primos le contaban sobre bodas, nacimientos, logros, queriendo compartir la vida con él. Tíos hablaban de recuerdos de la infancia, de cómo él siempre había sido especial para la familia. Carta tras carta, descubrió que no lo habían abandonado, lo habían aislado. La revelación llegó como un rayo en una noche de tormenta. Mauricio, con una pila de cartas abiertas sobre el escritorio, finalmente entendió el juego que su hermana había jugado durante todos esos años. Verónica no lo estaba protegiendo a él, estaba protegiendo el control que tenía sobre su vida y sobre la empresa. Mientras Mauricio estuviera convencido de que estaba solo en el mundo, ella podría seguir mandando en todo sin que nadie la cuestionara. Fue esa misma noche que ocurrió uno de los momentos más intensos de toda la historia. La Ciudad de México fue azotada por una tormenta violenta, de esas que derriban árboles y dejan la ciudad sin luz. La mansión quedó a oscuras y Mauricio, que hasta entonces se había mantenido relativamente estable, entró en pánico. Los recuerdos del accidente volvieron con toda su fuerza. La lluvia torrencial, el ruido del impacto, la oscuridad que vino después. Empezó a hiperventilar, atrapado en la silla de ruedas en medio del despacho, sin poder moverse, sin poder pensar. Elena, guiada solo por la intuición y el sonido de su respiración acelerada, encontró el camino hasta el despacho en la oscuridad. Se arrodilló junto a la silla y comenzó a hablar, con voz firme y tranquila, usando técnicas que había aprendido como enfermera para tratar con pacientes en crisis de pánico. Le pidió que respirara junto con ella, contando los segundos, enfocándose solo en la respiración. Le sostuvo las manos que temblaban sin control y no las soltó hasta que lo peor pasó. Cuando Mauricio finalmente logró calmarse, cuando su respiración volvió a la normalidad y el pánico retrocedió, se derrumbó, lloró como no había llorado desde el funeral de Camila, lloró por todo lo que había perdido, por todos los años desperdiciados en amargura, por haberse permitido ser manipulado y aislado. Y Elena se quedó allí, sosteniéndolo, sin juzgarlo, solo ofreciendo la presencia silenciosa de alguien que entiende que a veces el dolor necesita salir para que la sanación pueda comenzar. Si estuvieras en el lugar de Elena, ¿habrías confrontado a Verónica o habrías aceptado el dinero y te habrías ido? Cuéntanos en los comentarios. Cuando la luz regresó, horas después, todavía estaban allí, conversando en voz baja, compartiendo historias de dolor y supervivencia. Mauricio le contó sobre los meses de fisioterapia que había abandonado,
sobre cómo renunció a intentar caminar de nuevo porque creía que no merecía esa victoria. Elena le contó sobre el día en que recibió la notificación de la suspensión de su cédula, sobre la desesperación de ver cómo todo por lo que había trabajado se desmoronaba por una mentira, sobre las noches en que lloró a escondidas en el baño para que Isabel no la viera. Había algo profundamente liberador en ese intercambio de vulnerabilidades. No era romance, no todavía. Era algo anterior y quizás más importante. Era reconocimiento mutuo. Era entender que ambos eran personas rotas, tratando de pegar los pedazos. Era darse cuenta de que no estaban tan solos como pensaban. En los días que siguieron, Mauricio comenzó a tomar decisiones que sorprendieron a todos. Les llamó a sus padres, que vivían en Querétaro, y los invitó a visitarlo. Cuando llegaron una tarde de sábado, el reencuentro estuvo cargado de lágrimas y abrazos. Su madre, doña Esther, una señora de cabello canoso y ojos amables, sostuvo el rostro de su hijo entre sus manos y le dijo que nunca había dejado de amarlo, que solo había respetado el espacio que él parecía necesitar. Su padre, don Antonio, un hombre de pocas palabras pero de mucho sentimiento, simplemente abrazó a su hijo y se quedó así por largos minutos, como si temiera que desapareciera de nuevo. Verónica, que estaba en la mansión ese día, se puso pálida al ver a la familia reunida. Intentó mantener la compostura, pero era obvio que aquello representaba una amenaza para el imperio que ella había construido. Cuando los padres mencionaron que les gustaría volver a participar en la vida de su hijo, ser incluidos en las decisiones de la empresa, que después de todo había sido fundada por don Antonio, antes de pasársela a Mauricio, Verónica perdió su elegancia de siempre y sacó las garras. En una explosión de ira contenida, acusó a todos de oportunistas, dijo que solo aparecían ahora porque sabían que Mauricio estaba mejorando, insinuó que Elena era una influencia peligrosa que estaba poniendo al hermano en contra de su propia familia. La acusación era tan absurda que incluso Mauricio, normalmente reacio a las confrontaciones, reaccionó. Con voz firme y tranquila, dijo que ya estaba cansado de que lo trataran como a un incapaz, que estaba viendo con claridad las manipulaciones que habían ocurrido y que a partir de ese momento las cosas serían diferentes. El ambiente se puso tenso, y Verónica salió de la mansión dando un portazo, no sin antes lanzar una mirada de odio puro en dirección a Elena. Era obvio para todos que aquello estaba lejos de terminar, que la guerra apenas comenzaba. Pero por primera vez en mucho tiempo, Mauricio no estaba solo para enfrentarla. Esa noche, después de que sus padres se fueran prometiendo volver pronto, Mauricio pidió hablar con Elena a solas. Se encontraron en el jardín trasero, donde las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos y el aire estaba cargado de jazmín. Le agradeció por todo lo que había hecho, no solo por sus tareas como ama de llaves, sino por haber sido la primera persona en años en tratarlo como un ser humano completo, no como un proyecto de rehabilitación o un problema que gestionar. Elena, incómoda con los agradecimientos, intentó minimizarlo, diciendo que no había hecho nada especial. Pero Mauricio insistió. Dijo que sí lo había hecho, que le había devuelto algo que creía haber perdido para siempre. Las ganas de vivir, de intentar, de creer que tal vez todavía había tiempo para arreglar las cosas. Había una intensidad en ese momento, una conexión que iba más allá de las palabras, y ambos la sintieron. Fue entonces cuando le confesó algo que llevaba guardando días. Le contó que no estaba completamente atado a la silla de ruedas como todos pensaban. Hacía algunos meses, a escondidas de Verónica y de todos los demás, había retomado las sesiones de fisioterapia con un profesional que venía en horarios secretos. Ya podía dar algunos pasos con apoyo, todavía temblorosos e inseguros, pero eran pasos. El problema era que tenía miedo de crear expectativas, miedo de fallar, miedo de que, si intentaba volver por completo y no lo lograba, la decepción sería aún mayor que la lesión original. Elena escuchó esa confesión con el corazón apretado. Entendió que el mayor obstáculo de Mauricio nunca había sido la limitación física, sino la prisión emocional que él mismo había construido. Le tomó la mano y le dijo que no importaba si volvía a caminar por completo o no,
que el valor de una persona no estaba en sus piernas, sino en su corazón, en sus decisiones, en su valentía para seguir intentándolo a pesar del miedo, y que ella estaría allí, pasara lo que pasara, porque había encontrado en esa mansión, más que un empleo, había encontrado algo parecido a un hogar. El momento fue interrumpido por Isabel, que apareció corriendo, todavía en pijama, para mostrarle un nuevo dibujo que había hecho. Esta vez era un dibujo de los tres: ella, su mamá y el señor de la silla mágica, todos tomados de la mano frente a una casa llena de ventanas iluminadas. Mauricio miró ese dibujo y sintió algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Sintió esperanza, esperanza de que tal vez, solo tal vez, esa familia improvisada pudiera volverse real. Las semanas que siguieron trajeron una transformación visible en esa mansión que por tanto tiempo había sido una tumba de recuerdos. Mauricio comenzó a salir más del despacho, a participar en las comidas junto con los empleados, a conversar con la gente en lugar de solo dar órdenes. Isabel, que al principio respetaba una distancia cautelosa, poco a poco se fue acercando, y él descubrió que la presencia de esa niña parlanchina y llena de imaginación no era invasiva como imaginaba, sino curiosamente reconfortante. Sus padres empezaron a visitarlo con frecuencia, trayendo de vuelta a esa casa el calor de una familia que Mauricio había olvidado que tenía. Doña Esther llegaba siempre con comida casera, insistiendo en que la comida hecha con cariño de madre tenía poder curativo. Don Antonio, más discreto, pasaba horas conversando con su hijo sobre los negocios, ofreciéndole consejos sin imposiciones, redescubriendo la complicidad que un día tuvieron antes de que el accidente lo rompiera todo. Pero si la luz estaba volviendo a algunos rincones de la mansión, la sombra de Verónica crecía amenazante en otros. No se había rendido, solo había retrocedido para reorganizar sus estrategias. Seguía yendo a la empresa, mantenía su posición de poder, pero ahora con la conciencia de que Mauricio se estaba escapando del control que ella había ejercido durante tanto tiempo. Y eso la volvía peligrosa. Fue una mañana de diciembre, cuando el calor ya anunciaba la llegada del verano, que Verónica decidió dar su siguiente golpe. Convocó una reunión con todos los empleados de la mansión en el salón principal, alegando que necesitaba hacer algunos anuncios importantes sobre cambios en la administración de la casa. Doña Lucía, el jardinero don Rodrigo, la trabajadora doméstica Josefa y, por supuesto, Elena, todos asistieron sin saber exactamente qué esperar. Verónica entró al salón con su elegancia habitual, cargando una carpeta de documentos. Empezó hablando de eficiencia, de la necesidad de mantener estándares, de lo importante que era que todos en el equipo fueran personas de absoluta confianza. Entonces, con una sonrisa fría dirigió el foco hacia Elena. Dijo que había hecho una investigación más profunda sobre su historial y que había descubierto cosas preocupantes. Con una crueldad calculada, Verónica expuso ante todos los detalles de la suspensión de la cédula de enfermera de Elena. Habló de la denuncia, del proceso que aún estaba en curso, insinuando negligencia profesional y cuestionando si alguien con ese tipo de pasado debería estar trabajando tan cerca de una persona vulnerable como Mauricio. No usó palabras explícitamente acusatorias, pero dejó que las insinuaciones flotaran en el aire como veneno. Elena sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Vio cómo las miradas de los otros empleados cambiaban. Vio cómo la desconfianza se instalaba donde antes había comenzado a nacer el respeto. Intentó defenderse, explicar que la denuncia era falsa, que estaba luchando para demostrar su inocencia. Pero Verónica la interrumpió con más documentos, más insinuaciones, más veneno disfrazado de preocupación. Justo cuando Verónica estaba a punto de dar el golpe final, sugiriendo que tal vez sería mejor que Elena buscara otro empleo donde su pasado no fuera un problema, Mauricio entró en el salón. Empujaba la silla de ruedas con movimientos decididos y en su regazo llevaba un fajo de cartas, algunas todavía con los sobres cerrados, otras ya abiertas y marcadas por sus lágrimas. El silencio que se instaló fue absoluto. Verónica palideció al ver a su hermano allí,
claramente habiendo escuchado al menos parte de lo que ella había dicho. Mauricio detuvo la silla en el centro del salón, miró a cada persona presente y luego fijó los ojos en su hermana con una expresión que mezclaba decepción y rabia contenida. Con voz tranquila, pero cargada de emoción, comenzó a hablar. Dijo que había sido un tonto por creer durante tanto tiempo que estaba solo, que había sido manipulado por alguien en quien confiaba, alguien que debería haberlo cuidado, pero que en realidad solo estaba protegiendo sus propios intereses. Levantó una de las cartas y la leyó en voz alta. Era un mensaje de su padre, escrito 2 años atrás, preguntando si podía visitarlo, diciendo que respetaba su duelo, pero que extrañaba a su hijo. La carta había sido interceptada por Verónica, quien siempre alegó que sus padres solo querían dinero. Una por una, Mauricio fue exponiendo las mentiras que su hermana había construido a lo largo de los años. Las cartas que ella dijo que eran peticiones de dinero eran en realidad mensajes de amor y preocupación. Las visitas que bloqueó, alegando que él no estaba listo, eran de personas que genuinamente se preocupaban. El aislamiento que justificó como protección era en realidad una forma de mantener el control total sobre su vida y sobre la empresa que poco a poco ella había ido transformando en su propiedad personal. Verónica intentó defenderse, argumentar que todo lo que hizo fue pensando en su bien, que él no estaba en condiciones de tomar decisiones, que solo lo estaba protegiendo de personas que podrían lastimarlo aún más. Pero su voz fallaba. Las excusas sonaban vacías ante las pruebas que Mauricio presentaba. Él también había descubierto, a través de documentos de la empresa que finalmente tuvo el valor de revisar, que Verónica había estado desviando fondos, usando su firma en contratos que él nunca vio, tomando decisiones que solo la beneficiaban a ella. Entonces vino la revelación más dolorosa de todas. Mauricio contó que había encontrado escondido en el despacho de Verónica un diario antiguo donde ella escribía sus pensamientos. En ese diario descubrió que su hermana siempre le había tenido envidia, siempre le había resentido que él heredara la empresa de su padre, siempre había creído que ella merecía eso más que él. El accidente, por más trágico que fuera, había sido para ella una oportunidad de finalmente tener el poder que siempre quiso, de ser quien mandaba, de transformar el dolor de su hermano en su propio beneficio. La acusación cayó sobre el salón como una bomba. Algunos empleados se quedaron en shock, otros parecían no entender completamente la dimensión de lo que se estaba revelando. Elena, que hasta entonces estaba acorralada y avergonzada, sintió las lágrimas correr por su rostro, ya no de humillación, sino de alivio. Mauricio había tomado una postura, se había puesto de su lado en contra de su propia hermana. Verónica, viendo que había perdido, intentó una última jugada. Con voz temblorosa, pero aún tratando de mantener algo de autoridad, acusó a Elena de ser la verdadera manipuladora, de haber seducido a Mauricio, de estar poniendo al hermano en contra de su propia familia por interés en su dinero. Dijo que era obvio lo que estaba pasando, que una simple ama de llaves consiguiendo acceso al patrón rico y vulnerable era la historia más vieja del mundo. Fue Elena quien respondió esta vez. Con la voz firme y la cabeza en alto, dijo que no necesitaba seducir a nadie, que estaba allí solo tratando de hacer su trabajo y cuidar de su hija, que si Mauricio había cambiado era porque él mismo había elegido cambiar, no porque ella lo hubiera manipulado. Dijo también que conocía muy bien lo que era ser acusada falsamente, que su exmarido había intentado destruir su reputación exactamente así, sembrando dudas e insinuaciones hasta que la mentira pareciera verdad. Mauricio complementó diciendo que lo que estaba pasando no tenía nada que ver con romance o seducción, sino con honestidad y manipulación. Elena había sido honesta desde el primer día. Había contado su historia sin ocultar las partes difíciles. Había sido transparente sobre sus necesidades y limitaciones. Verónica, por otro lado, había construido un imperio de mentiras. Se había aprovechado de su fragilidad para tomar lo que no era suyo, había alejado a las personas que lo amaban de verdad para mantener su poder intacto.
Con una firmeza que lo sorprendió incluso a él mismo, Mauricio anunció su decisión. Verónica estaba despedida de la empresa y ya no era bienvenida en esa casa. Podía buscar sus derechos ante la ley si quería, pero a partir de ese momento no tenía más poder sobre su vida. Los abogados ya habían sido contactados, los documentos ya se estaban revisando, y todo lo que se había hecho de forma irregular sería investigado y, si era necesario, revertido. Verónica, derrotada y humillada frente a los empleados que antes la temían, intentó mantener la compostura. Recogió sus cosas con movimientos rígidos y antes de salir lanzó una última mirada a Elena, una mirada que prometía que aquello no había terminado. Pero cuando la puerta se cerró tras ella, todos en el salón sintieron como si se hubiera quitado un peso del ambiente. Doña Lucía fue la primera en romper el silencio, acercándose a Elena y tomándole la mano en solidaridad. Los otros empleados, poco a poco, también mostraron su apoyo, algunos pidiendo disculpas por haber dudado de ella, aunque fuera por un momento. Mauricio les agradeció a todos por su lealtad a lo largo de los años y les pidió que volvieran a sus trabajos. Necesitaba un momento a solas con Elena. Cuando se quedaron solos en el salón, el silencio fue diferente. Ya no estaba cargado de tensión, sino de algo nuevo, algo que ninguno de los dos sabía exactamente cómo nombrar. Mauricio se acercó a ella y por primera vez permitió que una barrera definitiva cayera. Dijo que sabía que ella no estaba allí por interés, que la gratitud que sentía iba más allá de lo que las palabras podían expresar, que ella le había salvado la vida de una forma que ningún médico o terapeuta había logrado. Elena, con los ojos aún húmedos, respondió que él también había salvado la suya, que cuando llegó a esa mansión estaba rota, sin esperanza, convencida de que el mundo era solo un lugar de acusaciones e injusticias. Pero allí, en ese lugar improbable, había encontrado no solo un empleo, sino una razón para creer que todavía existía la bondad, que todavía era posible empezar de nuevo. Se acercaron lentamente, vacilantes, como dos personas que habían sido heridas demasiado y ahora temían que cualquier gesto pudiera traer más dolor. Pero, cuando finalmente se tocaron, cuando Mauricio tomó la mano de Elena y la atrajo hacia él, cuando sus labios se encontraron en un beso tímido y cargado de promesas no dichas, ambos supieron que aquello no era solo gratitud o solidaridad, era algo más profundo, más aterrador, más real. El beso fue interrumpido por Isabel, que entró corriendo al salón buscando a su mamá, sin entender exactamente lo que había pasado, pero sintiendo que algo importante había cambiado. Se detuvo al verlos tan cerca, y con la lógica simple de los niños, sonrió y dijo que sabía que el señor de la silla mágica y su mami se iban a gustar porque toda historia de verdad tenía que tener un final feliz. Mauricio y Elena rieron, una risa mezclada con lágrimas, e invitaron a la niña al abrazo. Allí, en el salón que había sido escenario de tanto dolor y revelaciones dolorosas, una nueva familia comenzaba a formarse, construida no sobre la sangre o las obligaciones, sino sobre elecciones, sobre la decisión consciente de apoyarse mutuamente, de transformar sus cicatrices en algo que en lugar de separarlos los uniera. Pero la paz de ese momento sería temporal, porque aún faltaba enfrentar el mayor obstáculo de todos, la fecha maldita que se aproximaba. Marzo estaba llegando, y con él el cumpleaños de Mauricio, la fecha que él había transformado en luto durante 3 años seguidos. Y esta vez, por primera vez desde el accidente, tendría a su alrededor personas que se preocupaban, personas que no aceptarían verlo encerrarse en el sufrimiento, personas que insistirían en celebrar la vida en lugar de solo lamentar la muerte. La pregunta era, ¿estaría Mauricio listo para eso? ¿Estaría listo para perdonarse a sí mismo lo suficiente como para permitir que esa fecha dejara de ser una condena y se convirtiera tal vez en una oportunidad de renacimiento? La respuesta a esa pregunta definiría no solo su futuro, sino el futuro de todos los que ahora formaban parte de esa historia de reconstrucción. Y mientras los días pasaban y la fecha se acercaba,
Mauricio comenzó a sentir que el viejo pánico regresaba. Las noches de insomnio volvieron, las pesadillas recomenzaron, la culpa que había comenzado a procesar regresó con toda su fuerza. Sabía que le había prometido a Elena que lo intentaría, que se había jurado a sí mismo que no huiría más del pasado. Pero, conforme el 23 de marzo se acercaba en el calendario, la voz en su cabeza le decía que no merecía celebrar, que permitirse ser feliz en esa fecha sería traicionar la memoria de Camila, sería admitir que ella no importaba lo suficiente. Elena notaba el cambio en él. Veía cómo el hombre que había comenzado a abrirse lentamente se cerraba de nuevo, como una flor que siente la proximidad del invierno y se recoge para protegerse. Intentaba conversar, intentaba hacerlo hablar sobre lo que sentía, pero Mauricio solo decía que todo estaba bien, que podría manejarlo, que no se preocupara, pero la preocupación ya estaba allí, instalada, creciendo a medida que la fecha se acercaba. Fue entonces cuando Elena tomó una decisión. Habló con Isabel, con doña Lucía, con los padres de Mauricio que ahora los visitaban regularmente, y juntos planearon algo simple pero significativo. No sería una gran fiesta, sería solo un gesto, una forma de mostrar que celebrar el cumpleaños no significaba olvidar a Camila, sino honrar la vida que él aún tenía por delante. La noche anterior al cumpleaños fue de insomnio para todos los involucrados en el plan. Elena e Isabel se quedaron despiertas en la cocina con doña Lucía supervisando, tratando de hacer un pastel casero. Ninguna de ellas era experta en repostería y el resultado fue un pastel chueco, con el relleno escurriéndose por un lado y el betún aplicado de forma irregular. Isabel preguntó si no deberían hacer algo más bonito, pero Elena, mirando esa creación imperfecta, tuvo una revelación. Le explicó que la perfección estaba sobrevalorada, que a veces las cosas más valiosas venían con fallas. Ese pastel chueco representaba esfuerzo, amor, las ganas de hacer que alguien se sintiera especial, incluso cuando los recursos son limitados. Con una cuchara que temblaba, Isabel escribió en el pastel: «Para el señor que merece sonreír». Las letras quedaron temblorosas, pero había una sinceridad en ese mensaje que ninguna caligrafía perfecta podría transmitir. Cubrieron el pastel y lo guardaron, esperando que Mauricio no huyera antes de que pudieran entregárselo. Pero Mauricio, esa misma madrugada, estaba haciendo exactamente lo que todos temían. Empacaba ropa en una maleta, planeando salir antes de que saliera el sol, antes de que esa fecha maldita lo alcanzara dentro de esa casa. Había dejado una nota para Elena, explicando que necesitaba pasar ese día solo, que no podría enfrentarlo. Estaba a punto de salir del cuarto cuando escuchó pasos en el pasillo. La puerta se abrió lentamente e Isabel entró, todavía en pijama, cargando algo en sus manos. La niña miró la maleta y sus ojos se llenaron de lágrimas. Con la voz entrecortada, le preguntó si se iba de verdad, si todo ese tiempo juntos no significaba nada, si iba a desaparecer sin siquiera despedirse. Mauricio intentó explicar que no era por ella, que era algo que necesitaba hacer por sí mismo. Pero Isabel, con la honestidad brutal de los niños, dijo que creía que era mentira. Dijo que los adultos siempre decían que hacían las cosas por motivos nobles, cuando en realidad solo tenían miedo. Se acercó y puso en sus manos el pastel chueco, todavía cubierto con un trapo de cocina. Cuando Mauricio descubrió el pastel, cuando vio ese mensaje tembloroso y esa creación imperfecta, algo dentro de él se rompió definitivamente. No era un pastel comprado, era algo hecho a mano, con las limitaciones e imperfecciones que provienen de quien se preocupa lo suficiente como para intentarlo. Y eso, de alguna forma extraña, era más valioso de lo que cualquier perfección podría ser. Fue en ese momento que llegó Elena, seguida de doña Lucía y los padres de Mauricio, que habían llegado durante la noche y se habían quedado esperando. Todos allí, en esa mañana que aún estaba oscura, reunidos alrededor de un hombre roto que intentaba huir de su propia vida. Doña Esther, la madre de Mauricio, fue quien habló primero.
Con la voz firme pero llena de amor, dijo que había guardado silencio durante demasiado tiempo, pero que ahora necesitaba decir la verdad. Contó que Camila, antes de fallecer, le había hecho prometer algo a doña Esther. En los últimos momentos de conciencia que tuvo, en el hospital, Camila le pidió que se asegurara de que Mauricio no renunciara a vivir, que no transformara la tragedia en una prisión perpetua, que no desperdiciara la segunda oportunidad que la vida aún le daba. Doña Esther había guardado esa promesa durante 3 años, esperando el momento adecuado para compartirla, y ahora era el momento. Mauricio escuchó esas palabras y se derrumbó. Lloró como no había llorado desde la noche del accidente. Lloró por todos los años desperdiciados, por toda la vida que se había negado a vivir, por toda la culpa que había cargado pensando que estaba honrando a Camila cuando en realidad estaba traicionando su último deseo. Elena se arrodilló junto a su silla y lo abrazó, e Isabel le tomó la mano con su manita pequeña. Don Antonio le puso la mano en el hombro a su hijo y le dijo que la vida no pide permiso antes de doler, pero tampoco lo pide antes de ofrecer nuevas oportunidades, y que desperdiciar esas oportunidades por el dolor del pasado era la verdadera tragedia. Dijo que Camila no estaría feliz sabiendo que su amor se había convertido en una cadena que ataba a Mauricio al sufrimiento eterno. Poco a poco, mientras el sol comenzaba a salir, Mauricio se fue permitiendo respirar de nuevo. Se fue permitiendo considerar la posibilidad de que tal vez merecía una segunda oportunidad, que tal vez celebrar su cumpleaños no era una traición, sino un acto de valentía, que tal vez permitirse ser feliz de nuevo no significaba olvidar a quien se fue, sino honrar la vida que aún continuaba. Fue Elena quien sugirió que encendieran las velas del pastel allí mismo, en ese momento, antes de que Mauricio tuviera tiempo de cambiar de opinión. Y fue así, en la sala, aún con poca luz, con velas que temblaban ligeramente, que ese grupo improvisado le cantó Las Mañanitas a un hombre que durante 3 años se había negado a escuchar esa canción. Mauricio sopló las velas con los ojos cerrados y por primera vez en años pidió un deseo que no era sobre volver al pasado, sino sobre tener valor para el futuro. Cuando abrió los ojos, vio a todos allí mirándolo con esperanza. Y él, que había pasado tanto tiempo creyendo que estaba solo, se dio cuenta de que estaba rodeado de personas que lo amaban de verdad. El 23 de marzo de ese año no fue un día de luto. Fue un día de reinicio, de perdón, de aceptación. Mauricio no volvió a caminar por completo ese día, pero algo dentro de él, algo que había estado muerto mucho más tiempo que sus piernas, volvió a latir. Eran las ganas de vivir, de intentar, de creer que el futuro podría ser diferente del pasado. Y mientras todos comían rebanadas de ese pastel chueco, riendo de las imperfecciones, Mauricio tomó la mano de Elena y supo, con una certeza que no tenía desde antes del accidente, que estaba listo para lo que viniera. Estaba listo para intentar construir algo nuevo, algo que no borrara el pasado, pero que tampoco estuviera aprisionado por él. Los meses que siguieron a ese cumpleaños transformador fueron de cambios profundos y constantes. La mansión, que durante tanto tiempo había sido un mausoleo de silencios, comenzó a respirar de nuevo. Las ventanas permanecían abiertas, dejando entrar la luz del sol y el ruido de la ciudad. El jardín abandonado recibió nuevos cuidados. Las flores comenzaron a brotar donde antes solo había tierra seca. Y Mauricio, el hombre que se había escondido del mundo durante 3 años, comenzó a reaprender lo que significaba vivir. Las sesiones de fisioterapia que mantenía en secreto fueron finalmente reveladas a todos. Con el apoyo de Elena, de sus padres y de un equipo médico renovado, Mauricio intensificó los ejercicios. No había promesas de curas milagrosas. Los médicos dejaron claro que la recuperación sería lenta y parcial, pero él estaba dispuesto a intentarlo. Cada paso tambaleante, cada caída, cada pequeña victoria era celebrada como debía ser, no con lástima o condescendencia, sino con la alegría genuina de quien apoya a alguien que ama. Elena e Isabel se mudaron del anexo a un cuarto más grande dentro de la mansión principal, un gesto simbólico
que Mauricio insistió en proponer. Dijo que no tenía sentido que estuvieran separadas cuando ya eran parte de la familia. Isabel transformó el cuarto en una explosión de colores, con dibujos pegados en las paredes, muñecas esparcidas por el suelo, y la presencia ruidosa y alegre que esa casa necesitaba desde hacía tanto tiempo. Doña Esther y don Antonio comenzaron a visitarlos casi todos los fines de semana, trayendo la comida casera que Mauricio había olvidado que amaba y las historias de familia que necesitaba volver a escuchar. Primos, tíos, amigos que habían sido alejados por las mentiras de Verónica comenzaron a reaparecer, reconstruyendo puentes que parecían definitivamente quemados. La casa, que antes albergaba solo a empleados y un patrón distante, se transformó en un verdadero hogar, con risas, discusiones, abrazos y todo el maravilloso desorden que viene con el amor. Pero mientras la vida de Mauricio florecía, la sombra de Verónica aún se cernía como una amenaza distante. No había desaparecido por completo, solo se había alejado estratégicamente. Los abogados de ambos lados intercambiaban documentos, discutían acuerdos, intentaban resolver en los tribunales lo que había sido destruido por la manipulación. Mauricio descubrió la extensión completa de los daños: contratos fraudulentos, desvíos de fondos, decisiones empresariales tomadas en su nombre sin su consentimiento. Era un proceso largo y doloroso, pero necesario. Elena, por su parte, también libraba sus propias batallas. Con el apoyo financiero discreto de Mauricio, finalmente consiguió contratar abogados competentes para revisar su caso de suspensión de la cédula de enfermera. La denuncia falsa de su exmarido fue siendo desmantelada pieza por pieza. Se escucharon testigos, se revisaron documentos, y poco a poco la verdad comenzó a emerger. No sería fácil ni rápido, pero por primera vez, en mucho tiempo, Elena tenía la esperanza de recuperar no solo su cédula, sino también su reputación. Fue una tarde de junio, cuando el invierno comenzaba a enfriar la Ciudad de México, que Mauricio tomó una decisión que sorprendió a todos. Reunió a Elena, a sus padres, a Isabel y a doña Lucía en la sala principal y anunció que quería hacer una fiesta, no una fiesta cualquiera, sino una celebración de verdad, invitando a todos aquellos a quienes durante años había alejado. Sería una forma de pedir disculpas, de reconocer sus errores, de mostrar que estaba listo para vivir de nuevo. La idea inicial era hacer algo discreto, pero conforme los planes se desarrollaban, la fiesta fue adquiriendo proporciones mayores. Mauricio insistió en que no quería lujos excesivos ni ostentación, solo quería que fuera genuina, que reflejara en quién se estaba convirtiendo y no en quién había sido antes del accidente. Elena asumió la organización junto con doña Esther y las dos descubrieron que trabajaban en perfecta sintonía, como si se conocieran desde hacía años en lugar de meses. Isabel, por supuesto, quería participar en todo. Sugirió que hubiera un espacio solo para dibujos, donde los invitados pudieran dejar mensajes ilustrados para Mauricio. La idea fue aceptada con entusiasmo, y la niña pasó días preparando el primer dibujo, una obra colorida que mostraba todo el viaje que habían recorrido. La silla de ruedas con alas, el pastel chueco, la casa llena de luces, y en el centro todos juntos, sonriendo. Fue durante los preparativos que Elena y Mauricio tuvieron una conversación importante. Él pidió hablar con ella a solas y los dos se encontraron en el jardín, ahora florido y cuidado, donde todo había comenzado meses atrás. Mauricio estaba nervioso, más nervioso de lo que Elena lo había visto. Jamás. Empezó hablando de todo lo que había cambiado, de cómo ella e Isabel habían transformado no solo la casa, sino su propia vida. Entonces, con las manos temblando ligeramente, hizo la pregunta que llevaba semanas ensayando. No se arrodilló, no podía hacerlo todavía, pero la sinceridad en sus ojos valía más que cualquier gesto tradicional. Le preguntó si aceptaría casarse con él, si aceptaría transformar esa familia improvisada en algo oficial, si aceptaría construir con él el futuro que ninguno de los dos había imaginado posible. Elena se quedó en silencio por unos segundos que parecieron eternos.
Las lágrimas corrieron por su rostro y cuando finalmente respondió, fue con un sí lleno de emoción, de gratitud, de amor. Se abrazaron allí en el jardín y fue Isabel quien los encontró así, corriendo para unirse al abrazo y preguntando, con la emoción típica de una niña, si eso significaba que el señor de la silla mágica iba a ser su papá de verdad ahora. Los preparativos para la fiesta adquirieron un nuevo significado. No sería solo una celebración de reconciliación, sería también un anuncio de compromiso, una declaración pública de que Mauricio estaba listo para seguir adelante, para construir algo nuevo sin borrar el pasado. Visitó la tumba de Camila por primera vez desde el funeral, llevando flores y una carta donde le explicaba todo, donde le pedía perdón por haber desperdiciado tanto tiempo en la culpa, donde prometía honrar su memoria viviendo de la mejor manera posible. La noche de la fiesta llegó con el cielo despejado y estrellas brillantes. La mansión estaba irreconocible, no por la decoración lujosa, sino por la vida que pulsaba en cada rincón. Los invitados llegaban trayendo abrazos, historias, risas y algunas lágrimas. Primos que Mauricio no veía en años, amigos de la infancia, colegas de trabajo, todos reunidos allí, siendo testigos de la transformación de un hombre que había decidido volver a vivir. A mitad de la fiesta, Mauricio pidió la atención de todos. Con Elena e Isabel a su lado, dio un discurso emotivo. Habló sobre el dolor de la pérdida, sobre cómo se había permitido ser consumido por la culpa, sobre cómo casi desperdició la segunda oportunidad que la vida le ofreció. Agradeció a sus padres por nunca haberse rendido con él. Agradeció a los amigos que esperaron pacientemente su regreso y agradeció especialmente a Elena e Isabel por haber invadido su fortaleza de soledad con amor, paciencia y pasteles chuecos. Entonces, con la voz entrecortada, anunció su compromiso. El salón estalló en aplausos, abrazos, felicitaciones. Doña Esther lloraba de alegría, don Antonio tenía los ojos llorosos, e Isabel saltaba de emoción diciéndole a todo el mundo que ya lo sabía, que había sido ella quien los había juntado con sus dibujos mágicos. Fue en el apogeo de la celebración que ocurrió el momento que nadie esperaba. Mauricio, que había pasado toda la fiesta sentado en su silla de ruedas recibiendo a los invitados, de repente se apoyó en las barras paralelas que había mandado instalar discretamente en un lado del salón. Con la ayuda de su fisioterapeuta, que estaba presente como invitado, comenzó a levantarse. El salón quedó en silencio absoluto. Todos observaban, conteniendo la respiración, mientras Mauricio, con un esfuerzo visible pero una determinación inquebrantable, daba un paso, luego otro, luego uno más. No eran pasos firmes, temblaba, sudaba, necesitaba apoyo, pero eran pasos. Por primera vez en más de 3 años, Mauricio Garza estaba de pie, caminando, aunque solo fueran unos pocos metros. Elena corrió hacia él, no para ayudarlo, sino para caminar a su lado, y cuando finalmente alcanzó el centro del salón, cuando sus piernas no aguantaron más y necesitó volver a la silla, ella lo sostuvo, y los dos cayeron juntos riendo y llorando al mismo tiempo. El salón estalló de nuevo, pero ahora no era solo en aplausos, era en lágrimas, en gritos de alegría, en la celebración de una victoria que iba mucho más allá de los pasos físicos. Isabel corrió para unirse al abrazo de los dos, y en ese momento, en medio del salón lleno de personas que los amaban, esa familia improbable finalmente se consolidó. No eran solo un ama, de llaves, su patrón y una niña. Eran 3 personas rotas que se habían encontrado en el momento adecuado, que habían elegido sanar juntas, que habían transformado el dolor en amor y la soledad en pertenencia. Los meses que siguieron fueron de planificación de la boda, de sesiones de fisioterapia cada vez más intensas, de decisiones sobre el futuro. Mauricio, con el apoyo de sus padres, reestructuró por completo la empresa, apartando definitivamente a Verónica de cualquier puesto de poder y trayendo sangre nueva a la administración. Elena, finalmente, recibió la noticia de que su cédula de enfermera sería revalidada. Todas las acusaciones fueron retiradas y su reputación restaurada. Pero decidió no volver inmediatamente a los hospitales. Descubrió que le gustaba administrar la casa,
cuidar de ese espacio que se había convertido en su hogar y que tal vez más tarde, cuando Isabel fuera mayor, pensaría en regresar a la enfermería. Por ahora quería estar presente, quería disfrutar de esa nueva etapa de la vida sin prisas, sin presiones. La boda se fijó para una tarde de septiembre, cuando la primavera comenzaba a colorear de nuevo la Ciudad de México. No sería en una iglesia, sino en el jardín de Vincent, la propia mansión, el jardín que Elena y Mauricio habían cuidado juntos, que simbolizaba todo el crecimiento y la transformación que habían vivido. Los preparativos fueron intensos pero placenteros, con Isabel participando en cada decisión, eligiendo flores, sugiriendo canciones, dibujando invitaciones personalizadas para cada invitado. Finalmente llegó el día. El jardín estaba hermoso, simple pero cargado de significado. Las sillas estaban dispuestas en semicírculo alrededor de un pequeño altar improvisado. Los invitados llegaban trayendo no regalos caros, sino recuerdos, historias, el amor genuino de quienes habían acompañado ese viaje. Elena entró al jardín del brazo de Isabel, quien insistió en ser la dama de honor. Llevaba un vestido discreto, blanco y sencillo, sin exageraciones, exactamente como quería. Sus ojos buscaron a Mauricio, y cuando lo encontraron, él estaba de pie, apoyado en barras paralelas, pero de pie. Había practicado durante meses para ese momento. Se había caído decenas de veces, había llorado de frustración, pero había seguido intentándolo porque quería recibir a su novia de pie. Elena comenzó a caminar hacia él, pero cuando llegó a la mitad del camino, no pudo contener más la emoción. Soltó el ramo y corrió hasta Mauricio, y cuando llegó cerca, él dio unos pasos más temblorosos hacia ella, y los dos se encontraron a mitad de camino, cayendo juntos en un abrazo que no necesitaba palabras para explicar lo que significaba. Rieron, lloraron, se levantaron con ayuda y terminaron el camino hasta el altar juntos, apoyados el uno en el otro, con Isabel corriendo detrás sosteniendo el ramo olvidado. El oficiante, un amigo de la familia, comenzó la ceremonia con la voz entrecortada, claramente emocionado por lo que acababa de presenciar. Los votos fueron simples pero profundos. Mauricio prometió nunca más huir de su propia vida, nunca más dejarse aprisionar por la culpa, seguir intentando ser la mejor versión de sí mismo para ella y para Isabel. Elena prometió estar a su lado en los días buenos y malos, recordarle siempre que era merecedor de amor, seguir haciendo pasteles chuecos en todas las fechas importantes porque la imperfección era su forma de demostrar cariño. Isabel, que había sido incluida en la ceremonia como parte fundamental de esa familia, recibió un pequeño collar de Mauricio, un símbolo de que ahora él no era solo el señor de la silla mágica de los dibujos, sino el padre que ella había elegido y que la había elegido a ella de vuelta. Cuando finalmente el oficiante pronunció que estaban casados, el beso fue acompañado de aplausos, gritos, lágrimas y toda la alegría de quienes saben que aquello no fue fácil, que fue conquistado paso a paso, elección tras elección, día tras día. La fiesta que siguió fue exactamente como debía ser, llena de vida, de música, de comida casera hecha por doña Esther, de historias contadas y recontadas, de niños corriendo por el jardín, de abrazos que duraban más de lo que el protocolo dictaba. Y en medio de todo, en una mesa especial, estaba el pastel de bodas profesional, hermoso y perfecto, pero a su lado con el mismo protagonismo estaba el viejo pastel chueco recreado, con las mismas letras temblorosas. Para el señor que merece sonreír. Cuando llegó la hora de cortar el pastel, Mauricio insistió en que comenzaran por el chueco, y cuando dieron la primera mordida, el sabor era exactamente lo que esperaban, imperfecto, casero, hecho con amor, y era perfecto precisamente por eso. Al final de la noche, cuando los invitados ya se habían ido y solo quedaba la familia más cercana, Mauricio, Elena e Isabel se sentaron juntos en el jardín, mirando las estrellas. Isabel preguntó si ahora que tenían un final feliz, la historia había terminado. Elena miró a Mauricio, los dos sonrieron, y él respondió que en realidad
La historia apenas comenzaba, que el final feliz era solo el comienzo de una nueva aventura. Y era verdad. En los años que siguieron, esa familia continuó creciendo, no en números, sino en amor, en experiencias, en recuerdos construidos juntos. Mauricio siguió progresando en la fisioterapia, llegando al punto de poder caminar con la ayuda de un bastón en distancias cortas. Nunca volvió completamente a ser como antes, pero aprendió que la limitación física no definía quién era, que su silla de ruedas no era una prisión sino solo una herramienta, y que la verdadera prisión siempre había sido emocional. Elena eventualmente regresó a la enfermería, pero de una manera diferente. Abrió una consultoría para cuidadores y enfermeros, usando su experiencia para ayudar a otras personas que, como ella, habían sido víctimas de injusticias o necesitaban apoyo. Isabel creció en esa mansión que ahora era realmente un hogar, convirtiéndose en una niña segura, creativa, llena de amor para dar, exactamente como su madre y su padre habían planeado. Y todos los años, el 23 de marzo, se aseguraban de celebrar. No con tristeza o luto, sino con alegría, con gratitud por todo lo que habían sobrevivido y conquistado. Siempre había un pastel, siempre chueco, siempre con las mismas letras temblorosas, siempre con el mismo sabor de amor imperfecto y verdadero, porque al final de cuentas, esa historia no era sobre tragedias o la superación de obstáculos imposibles. Era sobre elecciones. La elección de seguir intentándolo cuando todo parece perdido. La elección de confiar cuando la vida ya te ha dado 1000 motivos para desconfiar. La elección de amar, de nuevo cuando el corazón todavía está roto. Y sobre todo, la elección de creer que incluso después de las peores tormentas, todavía es posible encontrar un pedacito de cielo azul donde construir un nuevo comienzo. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Mauricio, Elena e Isabel haya tocado su corazón. Si se emocionaron, denle clic al botón de me gusta, suscríbanse al canal y cuéntenos en los comentarios qué fue lo que más los marcó. Todos los días traemos historias intensas como esta, que revelan el lado más profundo del alma humana. Los esperamos en el próximo episodio.